Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos encontremos, bienvenidos. Estamos en el Festival de la Luz. Es un honor para mí participar y hablar del ser a través del hacer dentro de esta transformación que tenemos en el mundo. Y lo va a hacer enmarcado dentro del tercer rayo. Los rayos son esas energías de la manifestación, son la divinidad en sus expresiones. Y hay tres que son de aspecto. El primero, el poder y la voluntad, el amor y la sabiduría. El segundo y el tercero, en el cual me voy a enfocar, que es ese aspecto que podríamos llamar inteligencia activa y creativa. Inteligencia de la materia está centrada en la creación de la materialidad. Por eso es importante esa energía dentro de la capacidad del ser para el hacer. El tercer rayo es actividad y adaptabilidad e inteligencia, inteligencia activa de la materia. Tiene unas virtudes y es importante ver cómo esas virtudes las podemos utilizar desde un punto de vista práctico. Esa amplitud de criterio en cuestiones que pueden llegar a ser incluso abstractas. Tiene sinceridad, tiene un intelecto absolutamente claro, una capacidad de concentrarse y enfocarse en las cosas, puede tener paciencia, puede tener cautela en las cosas que se hacen, no preocuparse excesivamente por lo que no le da importancia y sobre todo no intentar preocupar a los demás, a no preocupar a otros y puede tener una mente clara que además le permite tener una capacidad de filosofar desde el punto de vista general. Ahora, ¿cuáles serían esas condiciones desfavorables de ese aspecto para que podamos enmarcar entonces ahora lo que vamos a decir de el ser a través del hacer? Los aspectos que son inadecuados es el orgullo intelectual. Considerar que ese poquito de conocimiento que le dio esa condición de estudio, de análisis, de capacidad académica, le hace ser más que alguien. Esa posibilidad de ser frío, con el dolor, con el sufrimiento, con una condición que incluso lo lleva a aislarse porque puede volverse del club de los separados porque tienen separados frente a los demás. Recordemos que la espiritualidad es quitar el mito de la separatividad, entonces sentirse diferente, especial puede llevar incluso, lo vemos mucho, este rayo se ve muy frecuentemente, por ejemplo, en filósofos, por supuesto, en historiadores también se puede ver, en investigadores, pero sobre todo, por ejemplo, en periodistas hoy. Y hay una característica fundamental, inexactitud. Inexactitud en los pequeños detalles. Entonces, las cosas grandes quedan así, pero cuando ya le quitamos los detalles, podemos modificar. Si cambiamos una letra, si cambiamos un número de adelante para atrás, puede ser algo totalmente distinto en el lenguaje, en la matemática, en la tecnología, pues imagínense cuando damos información de ese estilo. También distracción, evasión, entonces, también obstinación, que se puede volver obstinado en un tema, cosa que es parte de lo positivo, que es este enfoque, que es esa capacidad de tener concentración, pero puede llegar a ser, evidentemente, terquedad, obstinación y, por supuesto, ser absolutamente egoísta, así como un orgullo intelectual también puede ser egoísta en todas las cosas, profundamente crítico y destructivo. Por eso lo vemos en el periodismo clásicamente, hay una personalidad o hay una mente de tercer rayo y podemos utilizar desde el punto de vista práctico eso para cosas útiles, pero el tercer rayo cuando no está funcionando bien puede ser muy poco práctico, puede llegar incluso a ser profundamente impuntual. O sea, no importarle los aspectos del tiempo ni lo que los demás piensen, puede ser frío y por supuesto puede llegar a ser profundamente perezoso. Pero ¿qué es lo importante para que enfoquemos lo que es esencial? ¿Qué es lo que tendríamos que desarrollar del tercer rayo y si hay una personalidad, una mente o una estructura dentro del equipo de un ser humano que tenga la manifestación de los rayos dentro de una nación, dentro de un conglomerado, como hablaba del periodismo, por ejemplo? Lo primero es simpatía, esa capacidad de poderse poner, esa empatía y esa simpatía de poderse poner, comprender al otro, activar ese giro supramarginal derecho. Aquí se ve izquierdo, pero bueno, estoy representando la parte derecha de mi cerebro, donde me puedo poner en el lugar de otra persona. Ser capaz de tolerar la diferencia, de aceptar que existe una diferencia entre el otro. Por supuesto, desarrollar algo fundamental que es una devoción, no como obstinación, sino como reconocer algo más grande y algo en lo cual participamos todos. Por eso no hay orgullo intelectual si se desarrolla, porque no me siento más, soy partícipe de algo, no soy más por ser una célula hepática que una célula del colon o lo que fuera dentro de un ecosistema mayor. Y también poder llegar a la exactitud, que ya es una característica muy del quinto rayo, pero que en el tercer rayo podría desarrollarse precisamente como puede desarrollar también el sexto rayo de la devoción, como puede desarrollar esa capacidad de ser energético y no quedarse aislado, porque es a través de la comunión con los demás que se desarrolla la comunicación, esa comunión en acción. Y algo fundamental es un sentido común, que es el menos común de los sentidos que se puede desarrollar. Así que
Con esas características, simpatía, tolerancia, devoción, exactitud, energía y sentido común, vamos a enmarcar esta pequeña charla sobre cómo el ser, a través del hacer, se puede lograr una transformación en el mundo. ¿Y qué es lo más importante de toda esta historia? El intelecto, que es lo que tenemos los seres humanos como punto para desarrollar la visión de la vida, está hecho biológicamente para la supervivencia, es un gran elemento de supervivencia. Lo vemos generalmente como una condición súper importante. Entre más intelecto tengamos, mejor nos va en la vida. Esa es una versión separatista de la vida. El intelecto nos sirve para saber que en algunas ciudades vamos por la derecha, en otras por la izquierda, como sería en Londres, aquí en Colombia vamos por la derecha. Y eso nos hace sentir que tenemos el control y que es lo correcto. Pero en otro lugar eso es diferente. El intelecto es muy útil para sobrevivir, saber que algo es alto, ancho, esto es aquí, esto es allá, pues es perfecto. Pero cuando le damos el valor de la posibilidad de comprender la vida, nos separamos de ella, porque el intelecto separa, analiza, escinde. Entonces, para comprender la vida tenemos que integrar otras realidades, por eso tenemos que integrar la simpatía, comprender al otro que piensa distinto, la devoción de reconocer que hay una divinidad, algo más grande, la exactitud, esto es así y esto es así, y no en exactitud, eso es lo mismo todo. Esa energía vital que nos permite transformar y, por supuesto, un sentido práctico de la vida común. Entonces, veámoslo desde el punto de vista del Festival de la Luz de la Practicidad. Todo esto que puede sonar muy confuso, pongámoslo en un orden simple. Existe una tendencia natural a que las personas se sienten importantes porque tienen o porque logran. Y por eso desarrollan como punto de referencia, él es alguien porque logró un título, un triunfo, eh, una cosa descomunal para los demás, es un artista maravilloso, logró. Desde el punto de vista práctico, para muchos también es el tener. Entonces, tiene dinero, tiene recursos, tiene un carro, y ahí viene todo un problema fundamental que es la identidad. Todo lo que yo me identifico, el intelecto, este separatista, va a hacer todo para defenderme. Me identifico como colombiano y todo lo que no sea colombiano me va a saber mal y voy a defenderlo con el equipo de fútbol, con la política, con la religión. Y eso me impide entonces ese desarrollo de transformación del mundo, porque va a generar cada vez más islas, más separatividades, menos integración. La transformación requiere que todo lo hagamos. La evolución es humana, somos una humanidad. Somos grupos humanos dentro de grupos mayores como grupos celulares, dentro de órganos mayores, dentro de sistemas mayores que serían un organismo mayor o un cuerpo de la humanidad, un cuerpo de cualquier cosa que digamos. Entonces, este concepto de tener y lograr como lo importante nos incapacita a ver lo que somos, ser. Somos seres espirituales viviendo una experiencia mundana, como diría Teilhard de Chardin. Así que la experiencia más importante es reconocer quiénes somos. Todo este principio también de la Ayurveda, también de las filosofías de la Vedanta Advaita y de todas las culturas. ¿Quién soy yo? La misma cultura conocida profundamente para que ustedes lo pongan en el lenguaje práctico de los griegos, conócete a ti mismo. Ese conocerse a sí mismo, ese saber quiénes son, me lleva al orden lógico, ser para hacer. Por eso el servicio es la acción de ser. El sol sirve porque siendo, hace. Y haciendo tiene un resultado que logra transformaciones. Ese es el orden, ser, hacer, tener y lograr. También ese lograr y tener pueden intercambiarse, porque cuando logro cosas tengo resultados, cuando logro acciones tengo algún tipo de experiencia, tengo algún tipo de retribución, remuneración, si quieren, en la economía. Pero la clave es concentrarse en el ser. Y ahí nace esa triada esencial que es estudio, meditación y servicio, que es donde yo enfoco todo el proceso del ser para hacer en la transformación. Estudio para desarrollar los dones de la vida, para entender quiénes somos desde el punto de vista biológico, social, económico, las necesidades que tiene este lugar. Tengo que estudiarlo y tengo que meditar. Esa meditación es el despertar de una mente madura, es la manifestación de una mente madura, es ese silencio de todo eso que el yo separado quiere para conocer ese ser esencial que somos. Ser, hacer, tener y lograr. Ser, hacer, lograr y tener, pero siempre va a ser antes que hacer. O sea, la experiencia del hacer no es la que determina el ser, sino la experiencia de ser, existir. Somos seres espirituales. Hay algo que es súper sencillo. Ser humano. Tenemos el ser
y tenemos el humano. El humano, por eso nos llamamos seres humanos. Ese es el logro más importante de la existencia. Ese es el título más especial que deberíamos tener. Soy un ser humano. Tengo la experiencia humana siendo el ser que soy. Y eso es un acto consciente de estudio, meditación y servicio en cada momento. Estudio de las necesidades de donde me encuentro, del conocimiento, de la biología, de las necesidades sociales. Es un estudio, pero es un triángulo equilátero que ha de persistir todo el tiempo, o sea, de lados iguales, de ángulos iguales, todo el tiempo. Estudiar la realidad que existe, estudiar el conocimiento que pueda aplicar como médico, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como lo que la vida me permita. Ese estudio, desde la meditación, conozco quién soy y desde el servicio aplico eso. Servicio sería en este caso esa versión del ser que se manifiesta como acción, esa capacidad de ser haciendo. Y eso es lo que transforma el mundo. Si soy un árbol frutal, intento ser otra cosa, no puedo ser útil, servir siendo ese árbol frutal. Por eso toda la clave existe de esa manera. ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde va a ejercer la acción de ser? Recuerden que ser, hacer, y ahí sí podemos lograr y tener, o tener y lograr. Pero el orden es ser y hacer. ¿Quién soy yo? Silencio, meditación, liberación de las identidades permanentes con las que me identifico, que son facetas, lo que llaman los seres humanos en roles. Lo que me llama la atención es que el ser humano es que cree que es el rol. Entonces, a veces somos madres, padres, y lo único que queremos es ser eso. En este momento, como si fuéramos, para entenderlo, un actor que se embiste de un personaje. En un momento es predicador, en otro momento es misionero, en otro momento es educador, en otro momento es simplemente un casero, en otro momento es alguien que está simplemente descansando. Esa transitoria capacidad de experimentar eso que hacemos es no perder el ser. Y ya para ir cerrando, porque no hay mucho que decir, porque decir nos saca del ser, pero podemos hacer desde el ser. Suena palabras sin mucho sentido, hasta que logramos hacer ese triángulo de una manera consistentemente útil, persistentemente consciente. Servicio a través de meditar y estudiar. Estudiar todas las necesidades que como manifestación del ser, necesita para poder experimentarse, para poder vivir, socializar, para poder influir, tener un campo de influencia de transformación. Si esa triada no existe permanentemente, entonces nos vamos mucho a servir, pero sin tener una capacidad de ser. Entonces al final solo estamos haciendo, pero no estamos logrando transformaciones porque no somos. Siempre volvamos a lo mismo, ser para ser. Y luego desde ahí podemos tener y lograr. Recordemos esas virtudes que se pueden desarrollar. Entonces ya volvamos al tercer rayo. Simpatía, poniéndome en lugar del otro. Tolerancia, reconocer esa diferencia y poder no sucumbir frente a lo que los demás piensan, no entrar en eso, porque además la tolerancia para mí requiere que no haya una identidad de no me gusta, sino simplemente es lo que hay. Estamos en un concierto, hay mucho ruido, no lo tolero. Esta comida no la tolero porque estoy identificado con que esto no está bien para mí. La tolerancia, cuando hay menos identidad, hay mayor nivel de tolerancia. Y la capacidad de reconocernos como parte de algo mayor, eso es una devoción. Y poder ir hasta el final de las consecuencias, es el estudio sistemático, la meditación profunda de reconocer la esencia que habita en todos nosotros. Y por supuesto eso nos da una energía de la vida y nos permite aplicarlo en el sentido común. El tercer rayo es una maravilla para esta función precisamente que estamos hablando, de el ser a través del hacer en la transformación del mundo, porque la característica del tercer rayo es la concreción que se puede hacer, o sea, que en la materia se manifieste esto, que esa capacidad entonces de esa actividad, adaptabilidad, se vuelva como una inteligencia activa que se manifieste en la materia. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Estudiemos todas las necesidades que tenga nuestra condición en la vida, sociales, emocionales, nutricionales, lo que sea que necesite el espacio donde la vida nos permite manifestar. Y vayamos después de ese estudio, o también al tiempo, porque no es una cuestión de antes o después, sino simultáneo en la medida que se discurren los días y las cotidianidades,
hacer ese silencio y encontrarnos en la profundidad de nosotros, hacer esa abstracción, trabajar ese como sí que nos dice el maestro tibetano y hacer silencio, una meditación consciente de quién soy yo, saber que somos almas encarnadas en un cuerpo físico, esos seres espirituales viviendo experiencias mundanas. Soy el amor del alma, soy la inteligencia activa del alma, soy la voluntad del alma, eso es lo que somos. Y lo que hacemos va a determinar del estudio que nos permite identificar las posibilidades, capacidades y necesidades del entorno. Y por supuesto, ahí entonces desarrollamos el servicio, la triada, estudio, meditación y servicio, siempre intercambiándose, siempre jugando esa realidad. Si estamos todo el tiempo en servicio, pero no podemos entrar en el profundo proceso de estudiar, probablemente perderemos habilidades, perderemos además capacidades y sobre todo no seremos tan eficientes. Por eso es tan importante que esa triada persista todo el tiempo. Entonces, si queremos fundamentalmente que el ser a través del hacer transforme el mundo, a través de esta experiencia del tercer rayo, desarrollemos la empatía. Pongámonos en el lugar del otro. Despertemos la tolerancia para ampliar nuestra capacidad de comprender y de entender lo que ocurre sin discriminar tanto en el sentido de separar entre buenos y malos, sino nuestra labor de servicio que está para todos. Encontrémonos con una divinidad mayor que existe en todo. Reconozcamos, como dicen en la India, esa capacidad de reconocer, saludar al otro, namaskaran, porque estamos saludando a la divinidad que hay otro. Y seamos mucho más puntuales en la capacidad de ser más específico en eso que podemos utilizar en nuestro lenguaje con toda la energía y en una practicidad del sentido común. Hombre, esto me gustaría hacerlo, pero no se puede. Si yo estuviera, pero eso no funciona porque es donde nos toca. Estudio, meditación y servicio, las claves para cualquier ser humano, discípulo, personal común, como lo quieran poner, da lo mismo, que quiera hacer de su vida un sentido de transformación, siendo y haciendo. Muchas gracias. Feliz Festival de la Luz.